día. ¿Cómo van? Qué bueno, me alegra mucho. Bien, como pueden ver, hoy tendremos la Santa Cena. Y la Santa Cena es un sacramento de la Iglesia cristiana. Y como sacramento es un acto pedido por nuestro Señor Jesucristo, ordenado por nuestro Señor Jesucristo, para que lo estuviéramos repitiendo una y otra vez como un recordatorio, para que ese acto de el pan y el vino nos recuerde su sacrificio en la cruz. Pero cuando Él instituyó como sacramento la cena del Señor, la última, que fue en el episodio de la última cena, dice la Escritura, realmente debiera ser la penúltima cena, porque Él en el texto de Lucas 22, que es donde vamos a estar, en ese texto dice: esta Pascua yo anhelaba compartirla con ustedes antes de que venga el reino de los cielos, la última y definitiva. Capítulo 22 de Lucas dice, el versículo 14, dice: cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Hay una cena pendiente. La cena pendiente con el Señor cuando Él regrese. Pero entre esa cena última que Él celebró con los apóstoles, y aquí estaba con los 12 nomás, y la cena que se dará cuando se cumpla el reino de los cielos, entre una y otra, nosotros, por orden del Señor Jesucristo, celebramos una y otra vez, constantemente, la cena del Señor, que es compartir el pan y el vino, hasta que Él regrese. Eso nos recuerda que el reino de los cielos es presente. Estamos en el reino de los cielos, donde sea que haya alguien obedeciendo a Jesucristo, siguiendo su palabra, rindiéndose a su Espíritu Santo. Donde sea que haya una persona o una familia que camine de la mano del Señor Jesucristo, ahí está el reino de los cielos actuando. Pero todavía tenemos pendiente un acto final del reino de los cielos. El mismo Jesucristo dijo: les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre este reino de los cielos en el que nos movemos y vivimos actualmente y ese final? Ese reino cuando se cumpla completamente el reino de Dios. La diferencia está en que en esa ocasión todo el mal y el enemigo y la maldad y el pecado y los pecadores serán erradicados. Mientras tanto vivimos en el reino de los cielos, pero siendo permanentemente asediados por Satanás, el tentador, el mentiroso y tentador, permanentemente acosados por el maligno, contra el cual, como vivimos en el reino de Dios, en el reino de los cielos actualmente, por el poder de su Espíritu Santo, le diremos no a la tentación, no al pecado, tal y cual lo hizo José cuando fue tentado y acosado por la esposa de Potifar. Dijo: no, ni riesgos yo ir a ofender a mi Dios. Y se apartó y huyó. Asimismo, tendremos nosotros que seguir viviendo en el reino de los cielos, presente entre nosotros, actualmente con nosotros, pero en esa ocasión, cuando todo se cumpla, Satanás y la bestia y el falso profeta, como dice en Apocalipsis, y todos los que siguieron a Satanás irán al infierno, al lago de fuego y azufre, donde la llama no se extingue y el gusano no se sacia. Esa será una cena cuando Él regrese. Esperamos su venida, su regreso. Y en ese regreso habrá otra Pascua, otra cena. Y como Él mismo fue
que esa noche de Pascua en la que Él murió, como Él mismo asoció la Pascua con la Santa Cena, es importante recordar qué es la Pascua y qué significa. Porque la Pascua era una fiesta judía. La Pascua comenzó cuando salieron de Egipto. Desde antes de salir de Egipto, la noche antes de salir de Egipto, el pueblo que estaba esclavo en Egipto, por mandato de Dios, celebraron esa Pascua. La Pascua es pasar de largo. Lo que quería decir, y vamos a leerlo en Éxodo, capítulo 11, Éxodo 11, 12, Éxodo 12. Capítulo 12, 12:1. Que la cinta me tapaba. En Egipto el Señor habló con Moisés y Aarón. Les dijo: este mes será para ustedes el más importante, pues será el primer mes del año. Ese mes, que es el más importante del año, para la Pascua, está entre marzo y abril de cada año. Ese es el primer mes del calendario religioso judío y se inicia con Pascua. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que el día 10º de este mes todos ustedes tomarán un cordero por familia, uno por cada casa. Si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero entero, deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos, teniendo en cuenta el número de personas que sean y las raciones de cordero que se necesiten, según lo que cada persona haya de comer. El animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de 1 año y sin defecto, al que cuidarán hasta el 14 del mes, día en el que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Tomarán luego un poco de sangre, la untarán en los 2 postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Deberán comer la carne esa misma noche, asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. No deberán comerla cruda ni hervida, sino asada al fuego, junto con la cabeza, las patas y los intestinos. Y no deben dejar nada. En caso de que algo quede, lo quemarán al día siguiente. Comerán el cordero de este modo, con un manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así, cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Pueden seguir leyendo en casa el resto de la historia. Cuando pase ejecutando juicio sobre la nación, sobre los egipcios, cuando pase ejecutando juicio, pasaré de largo por las casas que tengan la marca de la sangre. Quiere decir que los que estén de esa puerta para adentro están bajo seguro. Y cuando dice Pascua, pasaré de largo, eso es Pascua, pasar de largo por ellos, pasar de largo para que ellos vivan, los otros mueran. Pero significa todavía más. Esa Pascua significa que Él como que cubre los habitantes de esa casa como una gallina a sus polluelos, como cubriendo con sus alas. Los que están en esa casa, pone sus alas encima, cubriéndolos, protegiéndolos. Los que están debajo de mis alas son míos, me pertenecen. Y a ellos no los tocará ninguna plaga. Y eso nos recuerda el Salmo 91, cuando dice que el que habita bajo la sombra del Omnipotente, bajo las alas del Todopoderoso, ni plaga lo tocará, ni ninguna enfermedad, ni saeta que vuela en el día, nada. Hay protección. Pero también nos recuerda las palabras de Jesús en el capítulo 13, ahí mismo de Lucas, capítulo 13, versículo 34, Lucas 13, 34. Jesús lamentándose sobre la ciudad que no creyó en Él, sobre el pueblo de Israel que no creyó en Él, dice:
Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas? Pero no quisiste. Pero no quisiste. Pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada y les advierto que ya no volverán a verme hasta el día que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ese es el día que esperamos cuando el pueblo de Dios diga, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, en esa ocasión, en esa Pascua que estaba celebrando Jesús, una Pascua muy anhelada, según dice la Escritura en capítulo 22 de Lucas, he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Ese anhelo por celebrar esta Pascua con sus discípulos, con sus 12, era grande, era fuerte, era un anhelo ferviente de celebrar esa Pascua. Porque esa Pascua, lo que estaba en ese momento marcando, era marcando la muerte y resurrección de Jesús. Él mismo lo presenta ahí, antes de padecer, para comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Porque justamente todas las celebraciones cada año de la Pascua, desde que se instituyó en Egipto, cuando Dios dijo, cada año este será su primer mes, así comenzará el año y comenzarán con esta celebración cada año durante muchos años. Estaba apuntando a este es el momento del cumplimiento. En el momento en que Jesús va a celebrar esta Pascua, es el momento del cumplimiento de lo que esa Pascua año tras año estaba anticipando. La muerte de un cordero, derramando sangre, un animal inocente derramando sangre para proteger la vida de los pecadores. Sangre inocente para proteger la vida de los pecadores. Y justamente es por eso el anhelo de celebrar esa Pascua con ellos. Si había tanto anhelo de parte de Jesús para celebrar esa Pascua con sus discípulos, ¿cómo no será el anhelo 2000 años después, casi llevamos 2000 años después de este evento, cómo no será el anhelo del Señor de regresar, que se cumpla todo lo que está previsto que se cumpla en el reino de los cielos y que finalmente el maligno reciba su justicia y nosotros podamos finalmente vivir en la paz de Cristo, completamente ajenos a tentaciones y a dificultades, donde ya no habrá ni llanto, ni dolor, ni lamento, ni tristeza, sino que todo será gozo y dicha en la presencia del Señor. Está por cumplirse. El reino de los cielos todavía está pendiente de un cumplimiento. Mientras tanto, nosotros seguimos bajo la protección de Cristo. Mientras tanto, nosotros seguimos como si Él extendiera sus alas sobre nosotros, para que nada nos pase. Para marcar la diferencia entre su pueblo, su iglesia, y los que no le pertenecen. Mientras tanto, en el día a día, nosotros contamos y gozamos de la protección de Dios y de su cuidado y de su consolación, porque claro, la vida cristiana no está exenta de algunos sufrimientos y de algunas dificultades, no está exenta. Pero lo que hace la diferencia es que Cristo está con nosotros y su Espíritu Santo nos fortalece en esos momentos de dificultad o en los momentos de enfermedad, porque el cuerpo finalmente está expuesto a deterioro por la edad o está expuesto a deterioro por enfermedades o lo que sea, pero el Señor está con nosotros. ¿Qué es lo que nos recuerda? Que nosotros estamos bajo esa protección del Señor. El Señor decidió en esa noche de la Pascua que sería el vino y el pan. Ya estaban presentes en la Pascua. La Pascua se celebraba con el vino y con pan y la carne del cordero. Ya se celebraba
con esos elementos. Pero el Señor en esa ocasión dice, de ahora en adelante, esto, el pan y el vino, es un recordatorio permanente de que yo estoy con ustedes, que yo di mi vida por ustedes. En el versículo 16 reitera, pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa, versículo 17, capítulo 22 de Lucas. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Esa cena está pendiente. Está por venir. ¿Cuándo? El día y la hora no lo sabemos. Pero está por venir. Si Él dijo, así es. Si Él dijo que vendrá, que volverá y que se cumplirá todo lo que está previsto que se cumpla en el reino de Dios, del vencimiento al enemigo. Él ya fue vencido en la cruz, pero sigue activo. Vencido, pero sigue activo. Pero va a llegar el día en que será completamente cortado y ya no tendrá más poder ni efecto, ni podrá seguirnos atacando. Pero mientras tanto, nosotros seguimos bajo la protección de Cristo. Al morir y resucitar y ascender a los cielos, no quedamos solos. Él sigue con nosotros, nos dio su Espíritu Santo, mora en nosotros, es el que nos recuerda las palabras de Cristo, nos recuerda la Escritura, es el que nos da pasión, hambre y sed por la palabra de Dios, que es alimento espiritual. Que así como el pan y el vino son alimento físico para el cuerpo, la palabra, la promesa de Cristo, es alimento espiritual para nosotros. Y lo necesitamos, entonces Él nos da esos elementos como recordatorio. Para que siempre que consumamos el pan y el jugo de la uva, o el vino, tengamos presente que Él murió por nosotros, que Él ocupó nuestro lugar en la cruz. La cruz en la que murió era la cruz donde tendríamos que haber muerto nosotros por el pecado. Y Él la ocupó. Es la gracia de Dios. Es un regalo de Dios que conmemoramos con la cena del Señor. El versículo 17 dice, luego tomó la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó pan y después de dar gracias lo partió, se lo dio a ellos y dijo, este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. Hagan esto en memoria de mí. Eso es lo que hace de este acto un sacramento. Es una ordenanza de Jesucristo, que estemos haciéndolo constantemente, permanentemente, hasta que Él regrese. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Pero sepan que la mano del que va a traicionarme está con la mía sobre la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre se irá, según está decretado, pero hay de aquel que lo traiciona. Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿quién de ellos haría esto? Todo esto es para que nosotros entendamos que cuando cada mes, procuramos que sea el primer domingo de cada mes que lo hacemos, no es algo accesorio, no es un simple ritual, que lo es, claro, pero no es solo eso, es el recordatorio de lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. ¿Por qué insistir en esto? Porque el ser humano tiende a entrar en una monotonía. Cuando las cosas se repiten tanto, como que entra en una monotonía y ya todo es lo mismo. Pero si en el acto de compartir el pan y el jugo de la uva,
o el vino, si en el momento de hacerlo no nos hacemos conscientes de lo que eso realmente significa, y no es que el vino se vuelva sangre o que el pan se vuelva carne de Cristo. No es así. No hay nada que haga que el pan se vuelva carne y que el vino se vuelva sangre de Cristo. No hay nada. Es un recordatorio. Él dice, cuando tomen el vino, recuerden, mi sangre derramada en la cruz por ustedes. El pacto en mi sangre. Sangre derramada por ustedes. Y cuando tomen el pan y lo coman, recuerden, es mi cuerpo entregado por ustedes. Entonces, es un acto especial de un gran significado para nosotros y seguiremos haciéndolo cada vez que nos reunamos en su nombre para recordar, como él dijo, hagan esto en memoria de mí. No es simplemente un recuerdo, no es simplemente hacer memoria de algo como recordarlo. Es hacerse absolutamente consciente de lo que está haciendo y de lo que eso significa. Porque esos elementos, el vino y el pan, son alimento espiritual para nosotros. Que así como alimentan el cuerpo, son alimento espiritual para nosotros. Vivir completamente conscientes y seguros de cuál es nuestra relación con Cristo. Completamente conscientes de lo que significa la gracia de Dios. Porque en el repetir las cosas, en el pasar el tiempo, uno ya cree que uno es acreedor de las cosas de Dios y de la gracia de Dios y de la protección de Dios como algo propio. Yo me merezco que Dios me cuide, yo me merezco que Dios me proteja, yo me merezco que Dios me mantenga sano, yo me lo merezco. ¿Por qué? Porque soy cristiano y pertenezco a una iglesia. No. Si estamos en la relación con Cristo, como cristianos, es por su gracia. En su gracia, Él llamó a cada uno de nosotros. Y Él llamará todavía a muchos más. Porque en su gracia, Él quiere que el pecador sea salvo y no que muera condenado. Y lo hizo por nosotros. Y esa es la razón por la que nosotros podemos vivir en relación con el Padre, en relación de hijos con el Padre, porque Él lo hizo posible para nosotros en su muerte en la cruz. La cruz no es un adorno. La cruz significó que un Cordero Santo murió en ella por nosotros. ¿De qué manera puede alguien, aparte de lo que hizo Judas, pues aquí no lo menciona, pero sabemos quién era el traidor que estaba en la mesa? ¿De qué manera puede alguien traicionar a Jesús? Habiendo recibido de Él tanta bondad, habiendo recibido de Él gracia y favor, ¿de qué manera puede alguien traicionar a Jesús? Sí. Amar el pecado. No poner su fe en Él. Ese es importante. ¿Por qué? Porque es que el pan y el vino
no hacen la diferencia. Pan y vino puede comer cualquiera. No dentro del contexto de la cena del Señor, sino cualquiera puede comprar un pan y vino para comer, para nutrir su cuerpo. Pero si su fe no está en el Señor Jesucristo, entonces no hay el efecto espiritual que ellos representan, que es la muerte de Cristo en la cruz por uno. Si la fe no está en Cristo, si no camina con Cristo, si no ama la verdad y la palabra de Cristo, si no odia el pecado, entonces al comerlo comió pan y vino, punto. Pero el nutrirse del alma, el nutrirse del espíritu, a partir del pan y del vino, es un acto de fe. Fe en Jesucristo. Saber quién es Él y lo que hizo en la cruz por cada uno de nosotros. A veces hay mucha creencia, pero no convicción. ¿Correcto? Sí. Convicción es la certeza de que es la única verdad y que es Correcto. Así es. creer muchas cosas, pero Y es el único. El único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Es el único. Así es. Pues Judas lo cambió por plata. En últimas, ¿qué dijo? Me voy con Mamón y dejo a Cristo. Porque lo que me interesa es el dinero. Esa es una forma de traicionar a Cristo. Cada que vamos a compartir el pan y el vino, el anhelo a partir de la escritura es que haya ganas, el deseo como el de Cristo de compartir esta Pascua con ustedes. Entonces, que haya deseo en nosotros también de compartir esa cena. Entre nosotros. La cena es entre nosotros, pero Cristo está presente entre nosotros porque Él está en medio de dos o tres que están reunidos en mi nombre. Él está presente espiritualmente, pero sabiendo que va a llegar el día en que estará presente tal cual está ahora a la derecha del Padre, estará con nosotros. Anhelar ese día, ansiar ese día. Vamos a repartir los elementos de la cena, por favor. Claro, importante. En la relación cristiana, el perdón. Importante, sí. La misma palabra lo dice, que así como Cristo nos perdonó, nosotros perdonamos a los demás. Sí.
Estos elementos que tienen en sus manos, el jugo de la uva y el pan, nos recuerdan que Cristo, en la Pascua que celebramos, Cristo pasó por alto nuestros pecados. Y ocupó el lugar que nuestros pecados, ocupó nuestro lugar que debimos haber ocupado por nuestros pecados. Él lo ocupó, siendo santo, justo, perfecto, Hijo de Dios, ocupó nuestro lugar. El tomar estos elementos nos tiene que recordar y asociar lo que realmente significan el cuerpo de Cristo entregado por nosotros y la sangre de Cristo derramada por nosotros en un pacto perfecto de sangre por nosotros. Entonces, antes de tomarlos, es importante ponernos a cuentas con Él, porque tenemos que reconocer que de muchas maneras pecamos. ¿Para quién es la cena del Señor? Es para todo aquel que no está contento con su vida de pecador y que quiere crecer y santificarse para el Señor, que quiere vivir una vida en santidad para el Señor. Para todo aquel que reconoce que es por la gracia de Dios que Dios lo ve a usted como un hijo santo y perfecto, porque lo está viendo a través de Cristo, que ocupó su lugar en la cruz. Entonces ahí en la intimidad con el Señor, confiésele sus faltas, confiésele sus dificultades, expóngale a Él las tentaciones que frecuentemente vienen a su vida y reconozca delante de Él que sin el poder de su Espíritu Santo, una vida apartada del pecado es imposible para el ser humano, porque esto es por la gracia de Dios. Es una bendición que recibimos de Él. Su vida, usted se la debe al Señor. Ha recibido vida eterna. Por la muerte de Cristo y su resurrección ha recibido vida eterna. Y usted sabe, como decía la pastora al principio, usted sabe que el día que usted muera, tiene segura la salvación en la presencia de Dios el Padre y de su Espíritu y de Dios Hijo. El día y la hora no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que algún día, el día final, la tierra devolverá a los muertos, el mar devolverá a los muertos y todos nos presentaremos delante del Señor. Pero usted tiene la certeza de que por Cristo usted ha sido perdonado. Y Dios lo ve como santo por la obra de Cristo en la cruz, que conmemoramos con el vino y el pan. Tomó pan y después de dar gracias lo partió, se lo dio a ellos y dijo: este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa
después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Te damos gracias, Señor Jesús, por esa sangre derramada en la cruz. Con tu muerte nos diste vida. Al venir a la tierra como hombre, nos concediste a nosotros poder ir al cielo, a la presencia del Padre. Con tu sufrimiento nos diste salud y vida. Lo diste todo por nosotros. No te reservaste nada. Todo lo diste por nosotros. De tal manera nos amaste que todo lo diste por nosotros. Y por eso te damos gracias, Señor Jesús. Ayúdanos por el poder de tu Espíritu Santo a vivir en una vida de santidad, una vida de devoción, una vida de amar tu palabra, de entenderla. Tu Espíritu Santo nos ayuda a entenderla, pero también una vida de obediencia. Que amemos tu palabra, la podamos entender, pero sobre todo la podamos obedecer. Ayúdanos, Señor Jesús. Nosotros lo queremos, sabemos que tú más que nadie lo quiere. Disponemos delante de ti nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser, para que hagas de nosotros lo que tú te has propuesto hacer, y que esa obra que empezaste en nosotros, tú la llevarás a la perfección hasta tu día. Tomamos estos símbolos, estos elementos en memoria tuya, Señor Jesús. Pueden comer el pan y beber de la copa. Bendice, Padre, a esta iglesia tuya. Concédele, Padre, el entendimiento de tu palabra. Abre los ojos espirituales y los oídos espirituales para ver y entender lo que tú tienes para cada uno. Extiende tus alas sobre nosotros. Nosotros sí queremos estar bajo tus alas. La Escritura dice que Israel no quiso, Jerusalén no quiso estar bajo tus alas, Señor Jesús. Nosotros sí queremos. Porque tú has puesto en nuestro corazón el querer como el hacer. Ayúdanos en ese propósito por el poder de tu Espíritu Santo. Bendice nuestros hogares. Bendice las obras de sus manos, su quehacer. Bendice, Señor, la salud de esta iglesia y de los que están ahora enfermos y en clínica. Bendice, Señor, la salud de ellos y sánalos en el nombre de Jesús. Concédele a la iglesia crecer, establecerse y permanecer. Amén.